Muy buenos días, amada iglesia. Qué privilegio estar con ustedes esta mañana trayendo la palabra del Señor. Qué hermoso saber que estamos conectados, que estamos todos allí desde nuestras casas con un corazón abierto para adorar el nombre del Señor y sobre todo para escuchar su palabra. Hoy tengo el privilegio de traerles la palabra del Señor y créanme que lo hago con mucho temor y temblor en mi corazón porque no quiero hablar cosas que sean humanas, como dice la palabra, de humana sabiduría, sino vengo con temor y temblor a exponer su palabra. Quiero invitarte a que cierres allí tus ojos y hagas una oración conmigo y le pidamos al Señor que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento y que nos dé sobre todo un corazón enseñable, un corazón moldeable. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu fidelidad, te damos gracias por todo el amor que nos brindas, por la posibilidad de levantarnos esta mañana, Señor, y poder tener este espacio para estar en coinonía con nuestros hermanos. Quizás en este momento de lejos, cada uno en sus casas, pero nos une un mismo espíritu, Señor. Sé que pronto en tu tiempo, Señor, estaremos reunidos, podremos vernos por lo menos, Señor, y podemos juntos alabarte y escuchar tu palabra como lo hacemos ahora, Señor. Gracias por cada circunstancia que has permitido, Señor, porque nos has mostrado tu fidelidad y porque sobre todo, Señor, hemos visto que todo obra para bien, Señor. Te damos gracias, te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, que quites toda carga, que quites todo lo que nos quiera quitar el espacio en este momento, que quiera distraernos, no permitas que en este tiempo estemos chateando, estemos en Facebook, estemos que podamos, Señor, sentir tu presencia y asimismo respetar la presencia tuya, Señor. Tu palabra dice que en Nehemías, cuando en el libro de Nehemías dice la palabra que se abría la ley, todos tenían, hasta los niños, todas las personas tenían que estarse quietas porque era tu palabra, Señor. Ayúdanos a verla con la misma reverencia, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, hoy vamos a continuar con el estudio de Primera de Juan. Hoy nos corresponde desde el capítulo 2, versículo 24 al 27. Como vimos el domingo pasado, el apóstol Juan estaba dando una advertencia sobre personas que se estaban levantando y trayendo confusión al pueblo de Dios, los cuales pues ya vimos que Juan los llamaba los anticristos. Ellos venían con diferentes doctrinas, las cuales estaban conduciendo a los que no habían entendido claramente el Evangelio a través de Jesucristo y anteponían su conocimiento antes que las Escrituras. Estos eran gnósticos con sus filosofías. Actualmente, el Evangelio sufre la misma persecución. Algo que está marcando esta época es el humanismo. El humanismo enseña que no hay una verdad absoluta y que la verdad depende del modo en que se vea. Es decir, lo que para ti puede ser pecado, para mí no. De ahí se desprenden todas las ideologías que vemos en esta época, ideologías de género, donde una persona dice, no, yo no me siento de ese sexo, yo soy de otro sexo y punto. Y vemos también como poco a poco cosas como la disciplina a nuestros hijos, prácticamente ya en varios países lo están prohibiendo, y si analizamos bien es algo que va en contra de lo que dice la misma palabra de Dios. Y muchos creyentes han caído en ese grave error, pensar que el castigar al hijo, de pronto como dice la palabra con la varita, eso es maltrato. Y no es así, la Biblia sí dice que no debemos apresurarnos para destruir a nuestros hijos, pero sí hay que ejercer la disciplina, porque en la manera que nosotros ejerzamos la disciplina a nuestros hijos, para ellos va a ser más fácil cuando crezcan entender el temor de Dios. Vamos a ir por favor a Primera de Juan 2, 24 al 27. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. El 25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. El 27 dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Hay algo que siempre vemos cuando empieza la iglesia primitiva y hasta nuestros días, es como Satanás siempre ha querido desvirtuar la obra redentora de Jesucristo. Siempre ha querido
mezclar doctrinas y mezclar filosofías para hacer que esa verdad no sea tan verdad para el hombre. Hoy precisamente quise llamar este tema la seguridad de la vida eterna. ¿Por qué quise llamarlo seguridad de la vida eterna? Porque si nosotros vemos en el versículo 25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. El significado de la palabra seguridad es una sensación de confianza que se tiene en algo o en alguien. También es la ausencia de peligro o riesgo. En el versículo 24 el apóstol hace énfasis en lo que han oído, lo cual los lleva a permanecer en él, pero también deja ver entre líneas si realmente lo habían oído, ya que de eso depende la promesa de la vida eterna. Lo volvemos a leer, dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, si lo habéis oído desde el principio permanece en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Quiero hacer mucho énfasis en esto. Esto se llama seguridad de salvación. ¿Sabías que cuando tú te acoges a esa promesa puedes hablar de seguridad de salvación? Es decir, que es una promesa de parte de Dios, la cual se cumplirá. No hay pérdida de ella. Pero al igual que el apóstol, entre líneas podemos decir que hay seguridad de salvación, pero para aquellos que realmente son salvos. Depende mucho de nuestro verdadero nacimiento la facilidad de ser engañados por las falsas doctrinas y filosofías que este sistema nos ofrece a diario. Cada día vemos y más personas confesándose como cristianas, pero viviendo de acuerdo a las culturas y filosofías de este sistema caído. Juan hace este llamado para que los que habían escuchado el plan de redención y se habían arrepentido tuvieran la seguridad de su vida eterna. Y no solo eso, sino que tendrían el Espíritu Santo de Dios enseñándoles todo el tiempo para que guardaran sus corazones de todas estas acechanzas. El versículo 26 dice, os he escrito esto sobre los que os engañan, porque la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Mis hermanos, esto es tremendo porque, sabemos que se están levantando y se levantarán cada día, porque así debe ser y porque la Biblia así lo manifiesta, que se tendrá que levantar la apostasía y se tendrá que levantar cada vez más el pecado. Pero mis hermanos, tenemos que tener cuidado es dónde está nuestra simiente realmente, porque si nosotros tenemos una falsa seguridad, y de pronto quiero de alguna manera hacerles entender esto. Hace unos días recordemos que el gobierno quitó la prueba COVID para los que venían de otros países, y escuchando al ministro me llamó la atención que él dijo que lo que querían era quitar una falsa sensación de seguridad a los viajeros. ¿En qué sentido? Que de pronto ellos tomaban su prueba COVID, les salía negativo y ellos venían a nuestro país, pero quizás en el transcurso del vuelo se contagiaron y todo, y llegaban acá con esa falsa seguridad, y pues iba a hacer más daño porque iban a moverse con mucha tranquilidad y resulta que quizás estaban contaminados. Mis hermanos, nosotros no podemos entrar en una falsa seguridad de salvación. Una falsa seguridad de salvación es vivir una vida aparentemente en Cristo sin ser de Cristo. Y esto lo podemos ver en una cita fuertísima que está en Mateo 7, 22 al 23. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Dice el 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto es para empezar a reflexionar en esta mañana, hermosa familia, que tú allí desde tu casa, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, de verdad empiecen a dejar que de verdad Dios hable sus corazones, porque quizás podemos estar haciendo muchas cosas para el Señor, ministrando, haciendo, y no ser definitivamente de Él. Porque tarde que temprano, como lo veremos más adelante, la verdad de nuestro corazón saldrá a la luz. Y hay que tener cuidado. A mí me sorprende una cita como esta, es cuando dice Señor, Señor.
¿Qué es lo que acabamos de hacer nosotros en la alabanza? Proclamar el nombre del Señor. Decir, Señor, te alabo, Señor, te bendigo. Y esto es una exclamación de adoración. Y después dice, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos, habla de prácticamente, no sé, una vida ministerial y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es decir, estábamos trabajando para ti. Y miren lo que responde el Señor. Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Esto es tremendo. ¿Cuál era ese ataque frontal que había con estas filosofías? Pues nada menos que la obra de redención y justificación hecha por Jesús. Desde los comienzos de la iglesia siempre ha tenido que luchar contra diferentes corrientes que se quieren levantar y mezclar con el cristianismo. Recordemos que también muchos querían mezclar el judaísmo con el cristianismo. De ahí el llamado de atención del apóstol Pablo a Pedro por poner a judaizar a gentiles convertidos a Cristo. Recordemos que se les estaba pidiendo circuncidarse, pero Pablo hace toda una disertación de este tema, concluyendo que lo más importante era la circuncisión del corazón. Esto lo pueden encontrar, si quieren buscarlo en sus casas, en Gálatas 2, del 11 al 14. Bien, hoy quisiera que nos tomemos un momento, iglesia, para retroalimentarnos en la obra maravillosa que va a ser nuestra ancla, nuestra roca, que aunque vengan filosofías y tempestades y los fuertes vientos, nos mantengan firmes. Nosotros, si estamos parados en la roca, créame, iglesia, que podrá venir lo que sea, pero nos vamos a mantener ahí parados. Pero cuando creemos estar en un lugar, como les digo, en esa falsa seguridad, pensando que porque voy a la iglesia, porque canto, porque doy una ofrenda, porque, no sé, me sé largo cristiano y digo amén, gloria a Dios, eso es lo que me hace cristiano, puedo estar cayendo en un error y puedo estarme estrellando el día que parta a la eternidad. Bien, lo que quisiera que empezáramos a ver es como, vamos a ver como el ABC, y quiero hacer un panorama de alguna manera bíblico, y vamos a hacer como ese ABC para recordar y quizás de pronto entender aún mayormente la responsabilidad y lo que éramos y lo que somos hoy en Cristo. Lo primero que debemos recordar es que todos nacimos separados de Dios, por lo tanto merecíamos la muerte porque nacimos en pecado. Recordemos lo que dice Génesis 5:3, por favor. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Recordemos que en ese momento Adán ya había sido expulsado, ya la descendencia de Adán no era bajo la comunión con Dios directamente, sino que ya era un hombre que había caído en pecado y que su descendencia al igual iba a heredar esa pecaminosidad. En Romanos 5:12 lo vemos más claro, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, que heredamos esa tendencia, esa naturaleza pecaminosa. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Recordemos que estar destituido es dejar de, es no alcanzar, es sencillamente perder lo que tenía. Me destituyó, me sacó, esa es la paga de mi pecado. Pero quiero, antes de seguir, hablarle a los jóvenes. Muchas veces, hablando con algunos, me he encontrado con respuestas como, bueno, les pregunto yo, bueno, ¿y tú por qué eres cristiano? Y lo que más de pronto me responden es, yo soy cristiano porque mi familia es cristiana y yo nací en un hogar cristiano. Y esto es muy peligroso. Y es muy peligroso si en este momento me escuchan jóvenes que creen que son cristianos porque van a la iglesia con su papá, con su mamá, o porque desde niños los llevaban a una escuela dominical. Miren lo que dice la palabra en Ezequiel 18:20. El alma que peque, esa morirá. El hijo no llevará la iniquidad del padre, ni el padre llevará la iniquidad del hijo. La justicia del hijo será sobre él y la maldad del malvado será sobre él. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Que la salvación no es por herencia. Tanto los papás como los hijos tienen que tener un encuentro en arrepentimiento y fe con Jesucristo. Joven, tú no eres cristiano por ir a una iglesia, tú no eres cristiano por cantar unas alabanzas, tú no eres cristiano por asistir a una escuela dominical, tú eres cristiano porque te arrepentiste de tu pecado, te diste cuenta que tu maldad te estaba separando de Dios y tomaste un nuevo rumbo en tu vida. Esto es importante saberlo porque, vuelvo y les digo, crearnos una falsa seguridad
es peligroso. Es peligroso porque podemos en cualquier momento, y más con todo esto, pasar a la eternidad y encontrarnos con esa verdad que no éramos hijos de Dios. Por eso les digo, está bien hablar de las falsas doctrinas y de todo esto, pero algo que no se me olvida fue el ejemplo que puso en alguna ocasión en una prédica a Adrian Rogers. Y él decía que en Estados Unidos a las personas que iban a trabajar con los bancos, la prueba que les hacían para que aprendieran a distinguir los billetes falsos no era probando y tocando billetes falsos, era pasar horas y horas y horas tocando y palpando y mirando billetes verdaderos. Tanto era su estudio que cuando ellos tocaban en algún momento un billete que no era, que era falso, automáticamente nomás con el tacto lo sentían. Y esto es lo que estamos haciendo hoy. Hoy vamos a estar haciendo como un repaso para mirar nuestra vida, porque nos puede pasar lo que vivió Job, de oídas, haber oído al Señor, pero nuestro corazón estar lejos. Ahora lo segundo es que nacimos en pecado y permanecíamos a qué familia. Yo quiero que ustedes allí en sus casas pregunten en qué familia nosotros nacimos, a qué familia pertenecíamos. Pues bien, dice la palabra en Juan 8, 39 al 39 al 59, pero vamos a leer solo el 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y miren la respuesta a la pregunta que acabé de hacer en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. De mentira, perdón. Esa es la familia en la cual nosotros nacimos. Nosotros nacimos en la familia del diablo. Es fuerte, fuertísimo. De pronto nuestro orgullo dice, uy, ¿cómo así que yo nací en la familia del diablo? Y más con estas filosofías donde todo es relativo, donde es medio bueno y medio malo. No, nosotros nacimos en pecado y éramos parte de la familia del diablo. Debemos tener mucho cuidado si hay una constante en nuestro corazón de ir a hacer lo que Dios aborrece. Esto quizás sea la mayor muestra de la simiente o de la familia a la cual pertenecemos. Mi hermano, si tú te complaces más con las obras de las tinieblas, si tú te complaces más, te sientes cómodo, súper cómodo con el sistema de este mundo, tienes que tener cuidado, porque no es normal. Nosotros ya pertenecemos a una familia de Dios. ¿Cuándo entramos a pertenecer? Pues Juan 1, 11, 12 y 13 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice Juan 3:3, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, nosotros, si somos de Cristo, pertenecemos a la familia de Dios. Ya nuestra simiente real no es la de este mundo, no es la física. Nuestra simiente real es la celestial, porque no nacimos de sangre y carne, sino del Espíritu del Señor. Entonces vemos esa separación. Hay dos familias que rigen este mundo, la familia de Dios y la familia del diablo. Pero bien, ¿por qué hoy queremos hablar de la seguridad de salvación? Pues miremos cómo lo expresa primera de Juan 1:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Quisiera ver cuál fue promesa, en qué momento Jesús prometió esta vida eterna. Lo vemos en Juan 6:37, dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Aquí hay una promesa y es una promesa para ti que me escuchas, que quizás, como digo, vienes a la iglesia o prácticamente te empujan a que vayas a la iglesia. Algo que sí tienes que tener seguridad hoy es que si vas a Jesús, Él no te va a echar fuera. Si tú vas hoy a Jesús, como decía antes, con arrepentimiento, con fe, Él no te va a echar fuera. Qué bendición saber que Él está allí esperando que nosotros nos acerquemos y no nos va a echar fuera por ninguna circunstancia. Juan 10, 27 al 29. Y eso quiero que lo escuchemos bien. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie, mira esto, dice acá, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo quiero que allí en tu casa hagas esto. Nadie las arrebatará de mi mano. Piensa
en Jesús y tú estás allí en la mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Pero mira lo que dice el 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si estamos entendiendo el significado, mira la protección, como Dios no permite que nadie nos arrebate de las manos del Señor ni del Padre. Esto muestra claramente que nadie es capaz de arrebatarnos de las manos del Señor. Esto empieza a mostrar esa seguridad. Pero bueno, hay preguntas que se empiezan a lanzar y créanme que siempre ha sido esa la lucha de iglesias que doctrinalmente creen que hay una pérdida de salvación, pero podemos hacernos esta pregunta. Ok, yo estoy en la protección del Señor, del Padre, del Hijo, estoy allí en sus manos, pero ¿será que yo allá puedo hacer algo que pueda hacer que me salga de su propósito y pierda esa seguridad de salvación? Pues dice la palabra en Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ningún cristiano puede perder su salvación por su propia causa, porque ningún cristiano la ha obtenido por sus propios méritos. Miremos lo que dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no perteneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Otra cita fuertísima, Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos. Mis hermanos, si por hacer obras buenas nosotros fuéramos salvos, creo que la salvación la perderíamos en menos de 5 segundos. Porque no somos perfectos, no hay justo ni un uno, y es por la misericordia de Dios que hoy estamos de pie. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si nosotros nos vamos a justificar por las obras, entonces la muerte de Jesús fue en vano. Si nosotros vamos a creer que listo, sí, el Señor me salvó, sí, el Señor me sostiene su mano, pero alguien de otra doctrina, otras cosas viene y me dice, no, pero es que si tú no haces esto y si no haces aquello, entonces viene el Señor y tú te quedas, entonces yo estoy diciendo que mis obras son las que me salvan. Y como lo decía antes, nadie puede sostener. Recordemos lo que leí en Santiago. Dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, es decir, tú puedes no robar, no matar, pero mentiste, eso quiere decir que has incumplido toda la ley. Es decir, que ¿quién de nosotros ha cumplido en su cabalidad toda la ley? Solamente nuestro Señor Jesucristo. De resto necesitamos de Él para proseguir. Entonces, nadie te puede arrebatar de las manos del Señor, el Señor no te va a echar fuera, ni tampoco tú puedes, con tus mismas obras, quitarte de esa seguridad de salvación. Pero miren una pregunta acá. Listo, nadie me puede, Jesús mismo no me puede echar fuera, nadie me puede arrebatar de las manos de ellos, ni siquiera mis propias obras, pero habrá algo que pueda pasar que yo pierda esta seguridad de salvación. Pregúntate un momento allí, pregúntale a tu familiar o a tu esposo, a tu esposa, ¿será que puede pasar algo que haga que yo pierda esa salvación? Pues la palabra es muy clara y lo encontramos en Romanos 8, 38 al 39. Dice el 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, precisamente es allí donde nosotros pasamos a una eternidad. Dice, ni la vida, donde estamos, ni ángeles, que venga un ángel y diga, has perdido tu salvación, ni principados, que el gobierno diga por alguna situación, ya los cristianos no son salvos y por una ley, en fin, dice acá ni potestades, ni cosas del mismo maligno, ni lo presente, lo que estemos pasando en este momento, ni lo porvenir, ninguno de nosotros sabemos qué puede pasar mañana. La palabra dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Pero ojo con esto, el caer no es apartarme definitivamente, el caer es tropezar, ¿cierto? Dice más adelante, ni lo alto, lo que esté arriba de ti, ni lo profundo, lo que esté abajo de nuestros pies, ni ninguna otra cosa creada. Aquí el apóstol se cuidó muchísimo porque no faltaba que saliera una doctrina con, no sé, la guitarra que hace perder la salvación. Estoy poniendo un ejemplo. Dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es para que nuestro corazón se llene de alegría, porque la salvación que el Señor nos entregó es eterna. Esa promesa que está hablando Primera de Juan es eterna. Esa promesa realmente es verdad. O sea, el Señor
realmente la da, pero para aquellos que se han humillado en arrepentimiento y fe y han reconocido esa salvación. Volviendo a 1 de Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Recordemos que la palabra unción viene del griego carisma y es la capacitación del Espíritu Santo en el hombre. ¿Cuál capacitación, mi hermano? ¿Cuál es la capacitación que hace el Espíritu Santo? Pues en Juan 16, del 7 al 9 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Recordemos, mis hermanos, yo he escuchado muchas personas, gracias a Dios, no en nuestra congregación, pero sí en algunas congregaciones que Dios me permitió trabajar, dando sus testimonios y diciendo que siempre tuvieron un corazón para Dios y que en algún momento de sus vidas entregaron su vida al Señor. Esto es delicado porque realmente ninguno de nosotros tenemos un corazón para Dios. Si no es por la obra del Espíritu Santo atrayéndonos, como dice acá, convenciéndonos de pecado, ninguno de nosotros hubiera buscado a Dios. Porque así lo dice la Biblia, nadie busca a Dios, nadie quiere hacer lo bueno. Y a veces pensamos de alguna manera que nuestro corazón es muy bueno, que nuestro corazón no es tan malo como creemos, que tenemos algo bueno, pero no es así. Nuestra triste realidad es que es el que le dio valor a nuestra vida, se llama Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo vino haciendo una obra y cuando nosotros llegamos a Él es porque el Espíritu Santo quizás año tras año vino haciendo de alguna manera un llamado y ha venido quitando vendas hasta que me llevó al convencimiento de la verdad. Toda la obra ha sido por Él y para Él. Nosotros no intervinimos en nada en esa salvación. Dios la dio porque Él es Dios. Lo primero que hace es que en las personas no salvas, como lo decía, los atrae para que lleguen a Cristo. Y en las personas salvas, es decir, a los que ya hemos reconocido ese plan de salvación, Él nos convence de pecado para limpiarnos y para mostrarnos cómo vivir para Cristo Jesús. Qué hermoso saber que no estamos solos, que estas áreas donde a veces sentimos que le fallamos, que recaemos, que a veces se nos vuelve imposible, el Espíritu Santo está allí trabajando con nosotros. Pero hay que ver una diferencia. Hay una gran diferencia en la palabra convicción y en la palabra culpa. La palabra convicción es cuando Dios hace algo que te dice que algo está mal y en nuestra vida para que podamos corregirlo. En Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué bendición es cuando nosotros estamos en el caminar en Cristo y el Espíritu Santo nos dice, hey, lo que dijiste está mal, hey, lo que pensaste está mal, ven, reconciliémonos. De hecho, la Biblia dice que Él se contrista cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no lo tenemos en cuenta. Hay momentos donde Él se contrista, pero qué hermoso es saber que Él está con nosotros. Yo siempre pienso en eso y digo, Dios, permíteme que lo que yo haga no te deshonre, porque piensa, así como podemos honrar a Dios y podemos honrar el Santo Espíritu de Dios haciendo la obra de Dios, también podemos deshonrarlo y ponerlo a que vea cosas o haga cosas que Él no quiere hacer porque Él es santo. Recuerda que Él es santo, santo, santo. Entonces, Él lo único que hace en nosotros es traernos esa convicción de pecado, a diferencia del maligno, porque Él nos trae la culpa. Y es cuando el diablo nos acusa de ser indignos de recibir las bendiciones de Dios. Saben, yo veo mucho joven en esa situación. Los jóvenes por su edad empiezan a experimentar muchas cosas y alguna mentira, una mentira que usa el diablo es hacerlos sentir mal en la tentación. Y creo que ahí es donde muchos no estamos entendiendo cuál es la estrategia de Satanás. Porque muchas veces él mete la tentación y nosotros automáticamente nos sentimos culpables al ser tentados. Pero recordemos que la tentación no es pecado. Pero en el momento que nosotros nos sentimos culpables, como que algo nos hace sentir que como que ya cedimos, ya soltamos y caemos ahí sí en el pecado. Esa es la gran mentira que Satanás
hace hacernos sentir débiles y caer redonditos a la tentación. Y a veces veo a los jóvenes así, que no se pueden levantar porque se sienten argumentados, porque hicieron algo mal, porque Satanás está acusándolos. Pero quiero decirles algo a todos. Dice Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Es que la culpa es así, la culpa no te deja de día y de noche. Tú te acuestas y hiciste y por qué lo hiciste, y los que de alguna manera ministramos, hacemos algo para el Señor, entonces también a veces trae esa culpa. Y he visto hombres de Dios, hombres que de verdad tenían llamado, ceder ante ese juicio que Satanás estaba haciendo. Usa a otras personas para estar enjuiciando, culpando. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Qué bendición que la Biblia dice que será echado al lago de fuego ese acusador. La convicción es de Dios, la culpa no es de Dios, porque ya nuestra culpa, dice la palabra, fue pagada en la cruz del Calvario, y ya ese juicio fue cubierto por la sangre de Jesús. Y eso es lo que nos debe llenar de alegría esta mañana, saber que no podemos, jóvenes, ustedes no pueden admitir la culpa en su corazón. Es triste ver cómo jóvenes a veces uno, hola, ¿cómo estás? Y están tristes, no abren la boca, no quieren decir nada, callados. Y cuando uno mira el trasfondo de estos jóvenes, están inmersos en la pornografía, inmersos no sé, en los videojuegos, en relaciones de amigos, amistades que no les conviene. Pero ellos quieren levantarse, pero son tantos argumentos que el maligno los hace sentir culpables y les está diciendo: usted que va a ir a la iglesia, usted cree que va a ir a la iglesia y mire cómo se comporta, y los tiene ahí sentados como un niño regañado y no los deja parar de ahí. Jóvenes, ustedes se pueden levantar hoy en Cristo Jesús sin temor, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Solamente acérquense confiadamente y, como lo leímos ahorita, Él no los echará fuera. Como vemos, es muy importante tener estas verdades en el corazón. Día a día se levantan más movimientos y filosofías que atentan directamente contra la verdad. Pero lo más importante es que cada uno miremos y andamos en ella. Miren, lo más importante, iglesia, en esta mañana es que paremos si es necesario. Miren, no es que estemos diciendo: no, es que yo llevo 50 años en el Evangelio. Tú puedes llevar 50 años y no haber nacido de nuevo. Solamente haber aprendido los dogmas, las palabras, pero no estar realmente parado en la roca. Si es necesario parar, esto es de carácter eterno, esto no es un juego. Lo vimos, a mí, como les decía, esta palabra de Mateo siempre me ha movido mucho el corazón y me da mucho temor al corazón, y muchas veces he tenido que decir, como el rey David: Señor, mira mi corazón si hay perversidad, porque tenemos que mirar el corazón, tenemos que hacer pares en el camino y decir: bueno, yo sí estoy andando en la verdad. ¿Será que sí estoy andando en la verdad o será una falsa seguridad la que yo tengo? Como les decía, tenemos que terminar mirando nuestro corazón y analizando si realmente andamos o no en la verdad. Para esto quiero terminar con algunas características que debemos revisar en nuestro corazón. Y quise como enumerarlas de alguna manera, como para que veamos si algo está pasando en nuestro corazón, o si es necesario que hoy juntos vayamos una vez más al Señor, o no una vez más, por primera vez quizás, al Señor. Yo sé que lo que digo de pronto para muchos va a ser fuerte, y dirán: no, pero ¿cómo va a decir él que no tenemos seguridad o esto? Pero saben, yo prefiero ser desconfiado y mirar mi corazón hoy. Y si de pronto mi corazón está creyendo que va por un camino derecho, y como dice la Biblia, su fin sea camino de muerte, pues yo prefiero hoy revisar mi fe. Y esa es la invitación esta mañana, iglesia, que tú y yo revisemos nuestra fe. Como iglesia vamos a entrar en una nueva etapa, o ya entramos en una nueva etapa, donde queremos realmente y anhelamos ser ministros de Dios competentes, familias que realmente muestren el Evangelio de Dios, familias que realmente vivan una vida para el Señor, y no familias religiosas que van un domingo y se congregan y el resto de su semana viven peor que los impíos. Eso es lo que no queremos, y por eso hoy es bueno que revisemos, familia, con todo mi respeto, nuestro corazón. Lo primero es que el verdadero Hijo de Dios persevera en la fe y da fruto. Recordemos lo que dice Lucas 8:14 al 15.
La semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan, pero poco a poco se dejan ahogar por las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida, de modo que no llegan a dar fruto. Pero la semilla que cayó en buena tierra son las personas que con corazón bueno y dispuesto escuchan y hacen caso al mensaje y permaneciendo firmes dan una buena cosecha. Tremendo. Esta palabra nos muestra un cuadro muy real de lo que vivimos hoy en día. Personas que aparentemente están sirviéndole al Señor, haciendo cosas, pero vienen las preocupaciones, viene de pronto, como dice acá, las riquezas, los placeres de la vida, y ya no están. Y a estos son los que el pastor nos predicaba la vez pasada en 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hay una verdad, iglesia, y es que nosotros podemos tener una iglesia, no sé, de 500, 1000 personas, pero eso no significa que todos sean hijos de Dios. Y es una gran realidad, en nuestro corazón quisiéramos que fuera así, pero tristemente no es así. De pronto en este grupo podemos decir, no, habemos 100, pero no podemos decir si esos 100 son verdaderos hijos de Dios. Ese fruto es el que va a mostrar si son hijos de Dios, porque miren lo que dice en el 15. Pero la semilla que cayó en buena tierra son las personas que con corazón bueno y dispuesto escuchan. ¿Qué disposición tienes hoy para escuchar la palabra? ¿Está tu corazón atento para escuchar lo que Dios está hablando hoy? Miren lo que dice, dispuesto y escuchan y hacen caso del mensaje. Eso es un fruto de un hijo de Dios. Hace caso del mensaje, no lo resiste porque sabe que debe dar fruto. Y dice, permaneciendo firmes, dan una buena cosecha. Es tremendo ver personas que pasan y pasan los años y no hay fruto en sus vidas. Y eso es para revisar el corazón. Tiene que estar pasando algo en nuestra vida. El verdadero Hijo de Dios batalla por ser cada día más semejante a su Salvador. Segunda de Timoteo 2:4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Tú a quién quieres agradar? ¿Por quién tú vives? Cada mañana, ¿a quién quieres tú agradar? ¿A los hombres, a los amigos, al sistema? ¿Qué es lo que tú quieres agradar realmente? Porque si tú has entendido que el Señor te llamó, tu vida debe ser para agradar al Señor. Me gusta mucho este pensamiento. Lo que está mal aunque lo haga todo el mundo. Lo que está bien, aunque no lo haga nadie. El verdadero Hijo de Dios, así muchos estén haciendo otras cosas, Él se va a parar y va a querer honrar a su Señor. ¿Tú a quién honras, mi hermano? ¿A quién honras? Dice la palabra en Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hermanos, no podemos ser los mismos de ayer. Algo debe estar pasando en nuestra vida día a día. Aquí vemos que es como la luz de la aurora que va en aumento, no es lo mismo. Hoy el sol está acá, más tarde está acá, más tarde está acá. Ese es el crecimiento de un hijo de Dios. No podemos seguir siendo los mismos de hace 20, 40 años. Yo escucho personas hablando así, no, yo conozco al Señor hace 50 años, pero siguen con la misma vulgaridad, siguen con el mismo temperamento, siguen con la misma, no sé, contienda, son envidiosos, les falta perdón, en fin. Y sin embargo dicen que son hijos de Dios, son de mal testimonio. Si tú has nacido de nuevo, Dios promete que la obra del Espíritu Santo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero si tu vida está en un estancamiento y llevas años y años, tú tienes que hoy parar y decir, Señor, ¿realmente te conozco? ¿Realmente soy un hijo de Dios? Y si no es así, que tu corazón hoy se llene de pavor, de miedo, de temor y puedas ir a Jesús y decirle, Señor, perdóname, límpiame con esa sangre preciosa derramada en la cruz, me arrepiento de mi pecado, me arrepiento de todo lo mal que he hecho. Así lleves los años que lleves supuestamente de conocer al Señor. Romanos 12:2 dice, no os amoldéis, miren la palabra amoldéis, no nos dejemos moldear el mundo actual, esto según la versión internacional, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente, así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si nosotros, nuestra mirada está puesta en lo terrenal, créame, iglesia, que no vamos a poder dar fruto. Porque nuestra mirada, alguien dijo, lo voy a parafrasear, alguien dijo, si nuestra mirada está en el mundo, entonces
no estoy esperando una morada celestial. Y esa es una verdad. Si yo tengo mis ojos despegado en el sistema de este mundo, en las culturas que está lanzando este mundo, cada día se levantan más y más y más subculturas y veo cristianos andando en esas subculturas, nosotros deberíamos ser esos que cambien el mundo. La Biblia dice que somos la sal y nosotros hemos perdido el sabor hace mucho tiempo. Muchos de nosotros estamos perdiendo el sabor y no estamos mostrando que somos sal, no estamos marcando la diferencia. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Nosotros no podemos andar en este mundo sintiéndonos de maravilla, porque es que este mundo está diseñado para no agradar a Dios, tristemente, tristemente. Y lo poquito bueno es porque es la gracia de Dios actuando sobre el mundo. No es porque el mundo tenga algo bueno que ofrecer, porque vergonzoso, dice la palabra, es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Tú y yo somos hijos de la luz, y donde estemos debemos alumbrar. Yo sé que muchos no han sido llamados para el ministerio, muchos no han sido llamados a tener quizás una labor ministerial, de alguna forma de estar ministrando como tal en una iglesia, pero eso no significa que Dios no nos haya llamado a ser luz. Si de acá a esta iglesia Dios va a seguir levantando médicos, va a seguir levantando arquitectos, ingenieros, no sé, pero los levanta no para que ellos sean grandes, los levanta porque a través de esos lugares donde Dios los vaya a poner, tengan que ser luz y prediquen y sean ejemplo para muchos. Lo triste es que muchos se pierden en eso. Muchos se pierden en sus carreras, ya cuando salen, empiezan a estudiar. Si no tienen esa simiente clara, como lo decía en un comienzo, pues van a naufragar y van a terminar adorando al maligno y no a Dios. El verdadero Hijo de Dios aprueba solo lo que Dios aprueba, así sea rechazado. Vuelvo y lo digo, el verdadero Hijo de Dios aprueba solo lo que Dios aprueba, así sea rechazado. Primera de Pedro 4, del 4 al 6 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominaciones idólatras. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Esto último se refiere a la obra de Jesucristo. Nosotros fuimos juzgados, nuestro pecado fue juzgado aquí en nuestra carne, pero hoy podemos decir que vivimos en el espíritu para el Señor. Pero tristemente muchos están cediendo, como alguien dijo: estamos vendiendo nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Yo veo muchas personas, desde adultos a jóvenes, que por congraciarse, por no perder un lugar en esta sociedad, viven como quieren que vivan los demás. Es decir, las personas son las que hacen que ellos cambien sus valores cristianos, sus valores bíblicos, porque no quieren de pronto aceptarlos de la manera que Dios sí los acepta. Entonces ellos terminan cediendo a esa vida y terminan congraciándose con aquellas personas que no quieren nada con Dios. Esto es delicado. Nosotros hemos sido llamados realmente a hacer luz, así este mundo nos rechace. Dice la palabra en Efesios 5:11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Mis hermanos, no importa, jóvenes, que ustedes sean rechazados, ustedes no saben el galardón tan grande. Cada vez que alguien nos cierra una puerta, cada vez que un amigo nos dice: ¿sabes qué? No me interesa nada contigo porque es que tú siempre quieres a tu Dios y quieres pues gloria al Señor, que seamos rechazados por causa de Cristo, porque nuestra fe es verdadera. Por eso es tan importante que miremos al Señor, que miremos al Señor. Si nuestra mirada está puesta en este sistema, fácilmente nos vamos a distraer, porque este sistema está hecho para que nosotros entremos a esa distracción y nos olvidemos de Dios. Por eso es tan importante entender que un hijo de Dios solamente aprueba lo que Dios aprueba.
Si tú ves algo que no está bien, tú tienes que pararte y decir, esto no es de Dios, esto no lo quiere Dios y hasta aquí yo llego. Pero eso es lo que nos muestra si somos o no somos hijos de Dios. El verdadero hijo de Dios no deja que la manera de vivir de este mundo y sus filosofías sean las que gobiernen su mente. Dice la palabra en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, no podemos estar de acuerdo a este mundo. El verdadero Hijo de Dios va siempre a batallar en contra de lo que este sistema quiere ofrecer. Tenemos que tener cuidado de que nuestra mente divague en las cosas que tienen que ver con este sistema. Hay que tener cuidado. Recordemos que Satanás se viste como ángel de luz y ese relativismo, ese humanismo se quiere mezclar y lo vamos a ver más abajo. Dice, el verdadero Hijo de Dios, aunque sabe que es libre, muere en ocasiones y en ocasiones a esa libertad por amor a otros. Vuelvo y lo leo para entendernos mejor. El verdadero Hijo de Dios, aunque sabe que es libre, muere en ocasiones a esa libertad por amor a otros. 1 Corintios 10, 23 al 24 dice, haced todo para la gloria de Dios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Mis hermanos, Dios nos ha llamado no solamente a que brillemos la luz de Cristo, sino que también nos cuidemos. Sé que podemos hacer muchas cosas en esta libertad que el Señor nos ha dado, pero debemos vivir en función del amor que tenemos hacia el que es débil. Tengamos cuidado, los que nos ha llamado el Señor a servirle, tenemos que tener una vida aún más radical que cualquier persona. No podemos darnos gusticos que vayan a hacer que otras personas tropiecen en su fe. Recordemos que siempre Dios quiso que los que estuvieran en eminencia, los que estuvieran de alguna manera sirviendo, tuvieran una visión clara entre lo santo y lo profano. Pero si nosotros estamos divagando de esta manera y usando esa libertad para complacer nuestros propios gustos, vamos a estar perdiendo esa visión de lo santo y lo profano y quizás vamos a estar cayendo en cosas que Dios no quiere que hagamos y menos si están causando tropiezo a nuestro hermano en la fe. Romanos 14, del 13 al 21 dice, por tanto, no sigamos juzgándonos unos a otros, más bien propongamos no poner tropiezo al hermano ni hacerlo caer. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo, pero si alguien piensa que algo es impuro, lo es para él. Tenemos que tener cuidado con esto, porque aquí es donde les digo que empieza el humanismo a mezclarse. Des en cuenta que aquí dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo, pero si alguien piensa que algo es impuro, lo es para él. Y yo he visto a muchos creyentes diciendo, no, pero para mí esto no es pecado. Y el otro dice, no, pero para mí sí es pecado. Y cada uno empieza a jugar con esto, pero tengamos cuidado, porque a veces sí, puede ser lo que dice la Biblia, quizás para mí hacer alguna cosa no me lleva a desobedecerle al Señor, pero también hay que tener cuidado si es mi propia concupiscencia la que me está llevando allá. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Porque mi vida gira más en eso que en las cosas que Dios quiere. Que mi vida gira más en esas actitudes, en esos movimientos, en esas filosofías, que en lo que Dios quiere que yo haga. Ahí es donde yo tengo que tener cuidado. Pero miren lo que dice más adelante, porque a veces solo leemos hasta ahí y sencillamente decimos, no, es que para mí no es pecado, para usted sí es pecado, y empezamos a jugar con eso, pero se nos olvida lo que dice más adelante. Pero si tu hermano se siente agraviado por causa de lo que comes, entonces tu conducta ya no refleja el amor de Dios. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. Estas son verdades, mis hermanos, que tienen que estar muy claras en nuestro corazón. Como lo decía antes, podemos ver que si nuestra simiente no está clara, no vamos a poder estar firmes ante las influencias de este mundo. Si en realidad, es una realidad que día a día se levanten más y más filosofías que atenten directamente a nuestra fe. Debemos hacer un examen real y a cara descubierta de cómo está nuestro corazón. Es importante estar seguros realmente si estamos en la verdad, si la promesa de la vida eterna está aún viva, pero solo para aquellos que han ido con un corazón en arrepentimiento y fe a Jesús. Esa promesa sigue viva, esa promesa está ahí. Si no es así, es bueno atender a la voz de quien nos llama y nos atrae con lazos de amor. Ven a Jesús,
no al Jesús de tu mente, no al Jesús de tu sistema o al Jesús que has querido acomodar a tu estilo de vida. Ven a Jesús del Evangelio, arrepiéntete y vive una vida para Él y sin reservas. Eso es lo que quiere el Señor en esta mañana, que tú y yo no vayamos a Jesús o le propongamos una manera de vida a Jesús, es que nosotros nos sometamos a la manera de vivir que quiere el Señor. Yo te invito a que allí donde estés con tu familia, cierra tus ojos y digámosle al Señor lo que hay en nuestro corazón. Quizás si hoy nos toca hacer lo que hizo Job, de oídas te había oído, pero mi corazón está lejos de ti, lo hagamos. Entendamos, iglesia, que esto es de carácter eterno. Podemos estar engañados durante muchos años y, como dije en algún momento, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y no podemos caer en eso. Tenemos que tener cuidado, que si algún día partimos de esta tierra, vayamos con seguridad a ese lugar que el Señor tiene preparado para nosotros. Tenemos que tener cuidado, iglesia, y tener un corazón realmente sensible y estar revisando nuestras pasiones, porque no podemos ser personas donde hablamos una cosa pero vivimos otra. Tenemos que cuidarnos y el verdadero Hijo de Dios vive día a día en renovación, en santidad. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos sigues enseñando. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos sigas ayudando, Señor, en este caminar, Dios. Sabemos que día a día se levantan nuevas filosofías que atentan contra el Evangelio, pero hoy hemos aprendido la verdad, Señor, si la hemos oído, Señor, porque para aquel que ha nacido de nuevo esa salvación nunca se va a perder. Pero no permitas que pensamos que somos salvos sin serlo, Señor. Yo te pido, Señor, que si hay personas acá que han escuchado este mensaje y sienten en su corazón que quizás han oído el Evangelio, han estado quizás durante años, pero no han nacido de nuevo, hoy puedan acercarse a ti en arrepentimiento y fe y puedan reconocerte como ese Salvador. Yo te pido, Señor, que nos lleves, Señor, a arrepentirnos realmente de nuestro pecado, Señor. Tu palabra dice que al que viene a ti tú no le echas fuera, Señor. Y yo te pido que si hay personas acá que quieren ir a ti, Señor, Padre Santo, sabemos que tú no los vas a rechazar, Señor, porque tú eres un Dios de amor. Yo te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Yo te doy gracias porque sé que vas a levantar en este nuevo tiempo de nuestra iglesia hombres, mujeres que viven en santidad, que no venden su primogenitura por un plato de lentejas que lo quiere ofrecer este mundo. Jóvenes que van a impactar al mundo porque no lo van a impactar bajo sus filosofías, sino al contrario, van a ser luz y sal para este mundo. Señor, yo te pido que avives los jóvenes de nuestra congregación. Yo te pido que avives las familias de esta congregación, que avives el liderazgo. Queremos un liderazgo santificado, un liderazgo que ame la santidad, que ame el buscarte a ti, Señor. Yo te doy muchas gracias, Señor, por tu presencia en esta mañana y sé, Señor, que tu palabra dará fruto en aquellos que han dispuesto su corazón para escucharla. Yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, iglesia, y espero que pronto nos veamos ya en nuestra congregación, que sabemos que pronto estará lista. Muchas bendiciones. Buen día, mis amados en Cristo. Espero estén bien por la gracia y misericordia de Dios. Este es el tiempo de los diezmos y las ofrendas. Sabemos que todos hemos pasado por situaciones difíciles y esto a nivel mundial. Pero hablando de la iglesia local, hemos visto cómo Dios nos ha cuidado, cómo ha provisto para nuestras necesidades, a pesar de que algunos han perdido sus trabajos, a pesar de que otros su trabajo se ha reducido a un 50% o más, pero no nos ha faltado la comida, el techo y el abrigo. Y debido a esta fidelidad de Dios, el Señor nos enseña a que debemos ser fieles con su obra. Por ello la importancia de diezmar y ofrendar acorde a la provisión que Dios nos ha dado. Oremos en gratitud a nuestro gran Dios y asimismo para que correspondamos. Señor y Dios, gracias te doy, gracias te damos
por tus bendiciones, por tu acompañamiento que ha sido continuo a pesar de estos tiempos difíciles, Señor. Hemos visto cómo nos has cuidado, Señor Dios. No nos ha faltado el alimento. Hemos tenido donde descansar, donde reposar, debido a la grandeza tuya, Señor, a tu fidelidad. Y es así como queremos tributar, respondiendo a tu gran amor y cuidado. Sabemos que eres fiel y, Señor, tu palabra nos dice que hay más bendición en dar que en recibir. Señor, que estos diezmos y estas ofrendas lleguen con olor grato a tu trono de gracia. Bendito seas por siempre, Señor. Gracias por tu fidelidad. Y oro en este momento por nuestros amados hermanos que quizá están pasando por un momento muy difícil debido a su trabajo, debido a la condición laboral, porque no ha sido la misma, etcétera. Señor, oro por ellos. Gracias por escucharnos y porque tu bendición es continua. En Cristo Jesús he orado. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos.